Gracias por seguir en nuestra sintonía y este día conversamos con la licenciada Evelyn Caballero, abogada y notaria de la República de El Salvador. Vamos a conocer diferentes temas como lo anunciábamos anteriormente. Así que bienvenida a este segundo segmento de la entrevista y estamos pues conversando. En la anterior hablamos un poco el tema del divorcio, pero nos quedamos un poco a medias. Claro. El tema del divorcio es algo que realmente pues afecta, es prácticamente desarmar el hogar que en un momento muy bonito se pudo construir, pero que es parte de la situación jurídica de cada una de las personas. Y pues estábamos hablando el tema de los bienes, de qué manera se establecen en el matrimonio, y después se llega a un divorcio, pues también las salidas que tiene o las diferentes alternativas. Exactamente. Hablábamos exactamente acerca de los regímenes patrimoniales del matrimonio y mencionábamos el tercero, que es la participación en las ganancias, ¿verdad? Este régimen se caracteriza porque permite que el otro cónyuge participe de las ganancias de su cónyuge. En este sentido, cuando se disuelve, entonces lo que se hace es una liquidación en la que se revisa, por ejemplo, cuál ha sido el inicio del presupuesto de uno y el final, y las diferencias en los patrimonios. Y de esta manera se comparan para ver si con el divorcio uno o el otro se ve afectado patrimonialmente, y en ese caso pues es el juez el que hace esta liquidación y determina si, por ejemplo, uno obtuvo patrimonialmente una mejora y el otro un detrimento, por ejemplo, para balancear, ¿verdad?, económicamente cómo va a quedar la disposición de los bienes en el momento del divorcio. Justamente esto es otra forma de protección que tiene la ley, ¿verdad?, económicamente hablando, para el momento en el que las personas pues disuelven su vínculo matrimonial. Sí. Bueno, a la hora que se establece el matrimonio, pues hablábamos con la licenciada Caballero de que son tres etapas o tres formas, ¿verdad? Son tres regímenes. Para hacerle un breve resumen a los que recién nos están sintonizando. Cómo no, con gusto. Son tres regímenes patrimoniales los que la ley permite que nosotros podamos optar al momento del matrimonio. Está el de comunidad diferida, que es normalmente cuando nosotros no optamos, es el que la ley nos dice que debemos asignar. Es cuando se está enamorado y no se pregunta. Y no se pregunta nada y se casa. Y viene el abogado y dice, bueno, vamos a... Este es el que le corresponde. Ellos se aman y no hay problema. No hay ningún problema. Está el de separación de bienes, que ya bien decíamos, cada cual maneja sus bienes, los administra, permanecen por separado, ¿verdad? Sí. Son fuera de comunidad, pertenecen individualmente a cada uno. Sí. Y como mencionábamos al último, el régimen de participación en la ganancias. El que nos explicaba hace un momento. Exactamente. También conversábamos con la licenciada de que también hay esos acuerdos matrimoniales, ¿verdad?, cuando llegan a la disolución en el reparto de bienes. Pero cuando hay un matrimonio que ha establecido bienes que se unifican. Exacto, en comunidad. En comunidad, pero mencionaba también que si ya uno de los cónyuges tenía bienes anteriormente a eso prácticamente no pasa a ser... Esos bienes no pasan a ser parte de la comunidad, sino que son denominados por la ley como bienes propios. Y esos la ley estipula en cuáles casos estos bienes no pasan a ser partidos en el momento de la división de bienes. Sí. Bueno, porque pueda pasar que de repente alguien tenga sus bienes ya de muchos años y de repente se enamora y sí, el hombre o la mujer y hay otro que va a salir beneficiado, pero la ley ya lo establece. La ley ya lo establece, también el régimen de visita a los hijos, medio lo comentábamos, y también por ahí habían otras inquietudes, ¿verdad? Sí, exactamente. Conversábamos que durante el proceso de divorcio hay distintos elementos que tienen que ir
determinado por la relación que se fractura, ¿verdad? Determinado por los elementos en los que el matrimonio termina, ¿verdad? Por ejemplo, si es un hogar con hijos, ¿de qué edades son los hijos? Si son menores de edad o todavía en edad, que todavía están estudiando en la universidad, por ejemplo, se valora si es un estudiante mayor de edad, pero está siendo universitariamente productivo, por decirlo de alguna manera, en su educación. Todavía tiene el derecho, a pesar de que sea mayor de edad, de continuar recibiendo el apoyo del cónyuge que esté fuera del cuidado personal, para poder recibir siempre sus alimentos y seguir cubriendo sus gastos educativos, por ejemplo, sus gastos de vida. Y otro ejemplo, otro caso, es igualmente todo lo que corresponde no solo a educación, sino vestuario y todo lo que corresponde a los alimentos, tiene que ver con todo el sostenimiento de los menores. ¿Cómo se establece eso? Bueno, depende de la condición económica de uno de ellos para poder probar la necesidad, ¿verdad?, de alimentos en los hijos. Esta estipulación, hablábamos del régimen de visita, vea la estipulación del tiempo que van a poder gozar del cónyuge que no viva con ellos. Otro elemento que se tiene que establecer, por ejemplo, es el uso de la vivienda familiar, a quién se le asigna, cuáles son los elementos que se le presentan al juez, ¿verdad?, para que éste pueda determinar que este cónyuge no tiene tal vez a dónde más vivir y que este inmueble que era destinado para la familia se le asigne su uso, su habitación, con la finalidad de que también los hijos queden protegidos, ¿verdad?, con un techo digno. Sí. Bueno, en el tema de la cuota alimenticia, bueno, ahí independientemente de si haya habido un rompimiento de matrimonio o no, cuando hay un hijo, y ahí no, es independiente sí. el matrimonio. Entonces, en ese caso es un tema bastante delicado, porque Sí, por faltar y no estar al día con cuotas alimenticias, también los que infringen esto tienen causas penales. y bastante serias, ¿verdad? Sí, es delicado porque definitivamente el reiterado incumplimiento a los deberes en el caso de los alimentos son catalogados penalmente, y en este caso, con que haya habido ya una denuncia a nivel de los juzgados de familia y hay un juez que encuentra que hay nuevamente una denuncia, remite inmediatamente a los juzgados de lo penal. Entonces se genera una causa penal y ya empieza e interviene fiscalía en esto. En esto puede haber cárcel, ¿verdad? Se vuelve más delicado para la persona este incumplimiento, aparte que esto no caduca, no prescribe, ¿verdad? Estas deudas alimentarias no prescriben, van a perseguir a este señor o a esta señora, independientemente de quién sea el que está fallando en la responsabilidad con sus hijos hacia los alimentos. Va a tener consecuencias penales, pues va a tener una sentencia favorable, y si obtiene una sentencia, esta es de prisión, ¿verdad? Tiene una consecuencia grave, y por lo tanto lo mejor es ponerse al día, ¿verdad? El buscar la solución, el buscar el medio alternativo, el buscar la revisión de la cuota en el caso de que sea una incapacidad económica, ¿verdad? Ya sea porque los emolumentos son distintos, o ya no gana lo mismo que antes, o su empleo ahora es menor, su capacidad económica. Entonces, qué mejor es que buscar la asesoría, ¿verdad?, de un buen abogado, y de esta manera recibir toda la experiencia técnica de cómo poder llegar a una solución sin entrar a esto tan delicado que es que se le convierta en penal algo que se puede resolver, ¿verdad? Si una persona tiene ese problema, de repente se queda sin trabajo y no puede seguir dando su aporte, ¿qué debe de hacer? Pues en principio debe de comunicarlo, ¿verdad? En principio tiene que poder probar que en ese momento está impedido con justa causa. Sí. Una persona que no tiene el medio para afrontar sus obligaciones, en este caso pues son responsabilidades ineludibles, tiene que tener pues el ejercicio de poder notificar
en este caso pues a su excónyuge o a la madre de su hijo, ¿verdad? O al padre de su hijo, pues en el otro sentido, cuáles han sido los motivos por los que en ese momento no puede cumplir con su obligación, a sabiendas de que su obligación no termina por este motivo, ¿verdad? Su obligación sigue estando presente. Sí. Y su responsabilidad sigue estando presente. Y una forma, por ejemplo, de paliar la situación, que no es la mejor, pero que puede ayudar, es que cuando la persona recibe ingresos, así sean menores, poder hacer abonos a esta responsabilidad para no incumplir completamente. O sea, la persona puede decir, es cierto, me he atrasado, sin embargo he hecho todo mi mejor esfuerzo por seguir haciendo abonos, aunque no he cumplido completamente, y luego puede pedir una revisión de cuota, ¿verdad? Y de esa manera buscar ahora, si su situación económica cambió, tratar la manera de acoplarla a su condición real, porque todo lo que corresponde a alimentos también depende de la condición económica del alimentario, ¿verdad? Y de las necesidades del alimentante. Entonces, ¿quién es el alimentante? Pues es el hijo, es el que tiene necesidad de esos alimentos. El alimentario en este caso, ¿quién es? Es el obligado a aportar esa cuota alimenticia. Sí. ¿En base a qué parámetros se establece una cuota alimenticia? ¿Cómo lo establece? En realidad depende del estado en el que originalmente la familia vivía. Por ejemplo, si una familia tenía medianos recursos económicos, salarios no tan bajos, por ejemplo, tienen un estatus de vida considerado como estudiantes de colegios privados, con vehículo propio de la familia, etcétera. Digamos que en base a eso se establece cuál es la necesidad del hijo, ¿verdad? Sí. Acostumbrado a una calidad económica, por decirlo de alguna manera. Es en base a eso entonces que también se evalúa que se conserve en alguna medida esa condición económica. Entonces, dependiendo de cuál es la cantidad de ingresos o la calidad de los ingresos de las personas, así van a ser las escaleras de cuotas dependiendo del sector económico en el que estemos. Okay. Bueno, escuchando la licenciada, hay algo que me llama tremendamente la atención, porque en muchas ocasiones, cuando se habla, siempre se culpa al hombre. Pero usted lo ha hecho de una manera sin definir quién comete más el error o no. Pero generalmente casi es el hombre el que le toca dar el aporte. Pero sin embargo he podido ver algunos casos donde a las mujeres les toca dar el aporte económico al hombre. Sí, en efecto, dentro de la experiencia profesional yo he logrado ver muy pocos casos, pero sí los ha habido. En los cuales, por ejemplo, es el hombre el que se queda a cargo de los hijos, o ha sido el hombre el que pelea la custodia, el cuidado personal, y ha sido en esos casos, bueno, la esposa la que ha quedado a cargo de los gastos de la familia, de dar la cuota alimenticia y el asumir el pago de casa y el pago de los gastos. Y aunque son muy pocos casos, pero son reales, existen en nuestra sociedad. La generalidad no es esa, obviamente. La generalidad es que la mujer se queda a cargo de sus hijos, a pesar de que trabaje o a pesar de que se quede en su casa, pero se solicita el aporte, el apoyo complementario de las cuotas que son para el sostenimiento de la familia, ¿verdad? Sí, bueno, definitivamente yo creo que hay tantas cosas, ¿verdad?, que hay que conversar sobre el tema de familia. Yo creo que es bastante interesante. Es bastante interesante. Bastante, y bueno, el tema de cuando hay una separación, por lo menos lo que hablábamos hace un momento. Yo creo que en el siguiente segmento vamos a dejar ese tema y vamos a hablar un poco más del tema mercantil y laboral, de tránsito también, que usted ha mencionado. Pero sin embargo, para cerrar este segmento, pues casi siempre la custodia de los hijos recae para las mujeres. La generalidad de los casos. Sí. ¿Es por el tema laboral o qué influye más para que queden en custodia de las señoras? Normalmente considero que es por el espectro en el cual la madre tiene un ejercicio del cuidado de los pequeños, ¿verdad? Normalmente en el caso de los menores,
es una situación, siento que es sentimental, es por el instinto de protección que se le asigna especialmente, pienso yo. Sí. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a tocar el tema, la experiencia que usted tiene en la experiencia en materia civil, bueno, familia le hemos hablado bastante, la parte laboral, mercantil y de tránsito. Me llama la atención cuando hablamos de tránsito. No sé si es por cuestión de multas, sanciones o tal vez accidentes. Vamos a ir a un pequeño corte, ya regresamos, no nos cambien.